Buen día, el recetario de Guerrero Heredia por Rumba FM. Buen día a todo el pueblo dominicano que está ahí siempre en su radio esperando el mejor programa de salud de este país definitivamente. Así es. Buenos días, doctor. Buenos días a toda la audiencia que nos sigue por Rumba 98.5. Recordarles que también pueden ver el programa en vivo a través del live de Instagram, doctor Guerrero Heredia. Búsquenlo en Instagram, conéctense, hagan sus preguntas, comuníquense con nosotros al mejor programa, como efectivamente dice el doctor, de medicina que tiene la República Dominicana. Y dentro del recetario de Guerrero Heredia tenemos los cirujanos. Así es. Estamos los miércoles y los jueves. La gente que abre. La gente que abre y que resuelve, Olga, definitivamente. Doctor, ¿es verdad que dicen que ahí en el hospital Darío Contreras, de que hacen gente ahí, en el Darío Contreras? Bueno, sí, porque llegan a veces partes de personas y lo unen. Y lo salvan. Suena cruel, pero sí. No, yo creo que aquí en términos general, con todas las deficiencias que siempre ha habido, los médicos hacen un trabajo excepcional. Los médicos hacemos de tripa corazón, como dicen, ¿eh? O sea, Olga, tenemos en agenda, definitivamente la agenda de la salud está dominada por lo que es el tema de hace un año y pico, que no puede ser obviado en ningún programa de salud, que es el tema de la pandemia, COVID-19. Y hoy también nos gustaría tratar, que es un tema también muy, muy, muy candente, el tema de las ARS, porque hay una huelga pautada para la semana que viene, para una de ellas. O sea que, ¿con cuál comenzamos, Olga? Bueno, doctor, yo creo que el tema obligado hoy y que la gente haga conciencia respecto a eso es el tema del COVID. El COVID sigue en aumento. Se han reportado que varias personas han tenido problemas para encontrar un cupo. Olga, estamos en un tercer rebrote. O sea, que a nadie le quepa la menor duda de eso. Estamos en un tercer rebrote, no es que está subiendo, no, estamos en un tercer rebrote. Eso es definitivo. O sea, claro, este rebrote, como ya hay mucha gente vacunada, como hay mucha gente que ya le dio el COVID, que es muy limitado. Según los números, si me tengo que llevar de los números antes y ahora también, según los números, el rebrote está concentrado en el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, y creo que hay una provincia, leí hoy que Barahona, está un poquito complicada. Pero definitivamente no hay ninguna duda. Nosotros aquí en el programa nunca hemos cesado de insistir en que las personas tienen que mantener su cuidado, con todo o que le dio el COVID, con todo o que usted se vacunó, porque de esta enfermedad todavía hay muchas interrogantes. Todavía hay muchas cosas que la vamos a saber en 3 o 4 años, pero se ha mantenido insistiendo y queremos seguir insistiendo en el distanciamiento social, que en los últimos meses no se llevó, y en el uso de la mascarilla. Yo considero que la gente ha bajado un poquito la guardia luego de que se empezara con el tema de la vacunación. A mente que la vacunación va muy bien, de que hemos tenido suerte de que esta gestión ha hecho lo necesario y hasta lo innecesario, porque incluso hay gente que ha criticado el tema con Pfizer y es entendible, usted puede tener su opinión en contra o a favor, pero la realidad es que estamos vacunándonos, no así muchos países que tienen muchísimo más desarrollo que nosotros. En América Latina, yo estaba leyendo en estos días que ni han llegado la vacuna. Así es. Y ni saben cuándo van a llegar. Y en esa parte hay que ser conscientes. El gobierno en materia de vacuna ha hecho lo que ha tenido que hacer. Sin embargo, yo creo que a nivel de las políticas restrictivas, el gobierno no ha funcionado bien. No ha habido una congruencia entre la situación y las medidas. Incluso ayer vi nuevamente al ministro de Salud Pública que hablaba acerca de que era posible que se hicieran restricciones. Sin embargo, el presidente dice que no, que es difícil volver a hacer restricciones respecto a la cuarentena y el estado de emergencia. Entonces, yo creo que ahí ya nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros hacer conciencia de esa realidad. La gente, aunque se ponga su vacuna, aunque tenga sus 2 dosis, entender cómo funciona este virus es importante. Claro. Y por eso es importante hacer la pregunta, doctor. Ya que mucha gente tiene la primera o la segunda dosis, que ya completó el esquema de vacunación, después de ahí, ¿cuáles son los escenarios que representan un peligro para contagiarse aún con la vacuna? Porque tengo entendido que tiene una cobertura de un tiempo definido. Mira, recuerda, Olga, que para la influenza,
tenemos que vacunarnos todos los años. Porque todos los años tiene que haber un refuerzo. Inclusive hoy oigo al ministro, que es internista, mucha gente quizás no lo sabe, pero es un internista y muy buen médico internista, el doctor, Dios mío, a veces me escapa, ministro de Salud, es internista y muy buen internista, que se está hablando de una tercera dosis de vacuna para aumentar la inmunidad. Mira, Olga, a principio de esta pandemia yo me dediqué a hacer pequeños estudios históricos y yo decía en uno de nuestros programas que la gripe española, aquella pandemia del 16, duró 2 años. Nosotros asumíamos en ese momento que esta iba a durar menos porque tenemos más adelantos médicos, después apareció la vacuna. Pero lo que está diciendo la historia, lo que está diciendo cómo va evolucionando esto, es que, bueno, la mortalidad ahora en esta pandemia aparentemente va a ser menos que hace 80, 90 años, en el 16, definitivamente, porque la medicina hemos adelantado en el mantenimiento de los vitales y del cuidado intensivo y todo eso. Pero aparentemente lo que es la inmunidad de rebaño, que así se acaba, se termina una pandemia, va a durar lo mismo que la otra, 2 años, 2 años y pico. O sea, la gente dirá, pero doctor, vamos a estar todavía con mascarilla. Lamentablemente sí, señores, lamentablemente sí. O sea, por eso yo no me siento tan mal ahora mismo, no porque se está infectando gente, no me siento tan mal por el momento que estamos viviendo, porque la mayoría de países lo han vivido. Ya pasó España, pasó Estados Unidos, Chile, un tercer rebrote, segundo, tercer rebrote. O sea, esa es la historia de los virus. Esa es la historia. La del 16 duró 2 años y pico y tuvieron 3 rebrotes. A mí no me preocupa el tema de la pandemia, más que en el sentido, bueno, en 2 aspectos me preocupa. La disciplina que no hemos tenido los dominicanos. Si la gente completa su esquema de vacunación. Olga, en España abrieron el fin de semana pasado y tuviste la noticia. Sí. O sea, no es los dominicanos. Yo creo que el ser humano está siendo muy afectado por este encerramiento psicológicamente. Es que nosotros, si uno lo analiza, muchas de estas generaciones no habían experimentado una situación como una pandemia. En un mundo súper conectado, en un mundo donde la gente disfruta de sus libertades, donde hay toda una generación que gusta de salir, de divertirse, el tiempo de las redes, donde la gente le gusta salir para tomarse fotos, subirlas. Es difícil cambiar esa programación para, de un momento a otro, convertir a una sociedad Quizás más adelante, Olga, nos daremos cuenta de que fue un error haber dicho que el virus no era peligroso para los jóvenes. Porque inclusive aquí en este tercer rebrote, lo que más se están infectando son personas con edades entre los 40, 50, 60. Ese era mi segundo punto. Okay. Yo considero que el tema de que los jóvenes quizás no se afecten tanto como las personas mayores o que tienen algún tipo de enfermedad o condición, creo que ha alentado a esa población a darse ciertas licencias. Y además de que la gente, por ejemplo, el gobierno anunció que quiere la Pfizer precisamente para vacunar a los niños, a los adolescentes, a los jovencitos de entre 12 y 17 años, porque ellos representan un foco de contaminación respecto a que pueden contaminar. Deben haber números que muestren eso. Bueno, yo Seguro. realmente tengo poca fe en las estadísticas de aquí, porque yo creo que hay muchos números, muchas estadísticas en oscuro, pero tienen números. Pero tienen. Y yo creo que es un momento de la gente hacer un alto, tomar conciencia de lo que está pasando. Hay gente que entiende que esto es un discurso para meter miedo, hay gente que cree mucho en teorías de conspiración, hay gente que piensa de todo, pero estamos perdiendo a dominicanos valiosos. Y yo lo puedo decir porque ustedes saben que yo lo he dicho en ocasiones, yo perdí a mi mamá y yo también sentía, antes de eso, es una experiencia que quiero compartir, antes de eso yo sentía que era algo muy lejano a mí y que eso no podía pasarle a una persona de mi familia. Y hasta que te sucede es que tú entiendes la realidad de esta situación. Creo que es un momento de que la gente haga un alto. Ahora mismo uno ve a la persona desesperada. Yo las últimas 3 noches he recibido llamadas a las 12:30, a pesar de que yo soy cirujano oncólogo, que no trato pacientes con COVID, pero bueno, como soy director del Instituto Nacional del Cáncer, me suponen ciertas relaciones. O sea,
3 noches, Olga, con llamadas a 10:30, 11, 12. Doctor, amigos cercanos míos con pacientes dando vueltas en la capital. Así es. Buscando una cama donde ingresar un paciente, buscando un cuidado intensivo, porque son pacientes ya que están en problemas ventilatorios. O sea, señores, hay que cuidarse. Y otra cosa, doctor, que era algo también que quería acotar. La gente entiende que otros países también han sido indisciplinados en el manejo y en las restricciones, pero otros países tal vez tienen un sistema de salud con mucha mayor facilidad para asumir todas las personas que puedan ser afectadas. El gran problema más aquí, fuertes y con capacidad de respuesta. El gran problema de aquí es el temor de que lleguemos a un punto en donde nuestro sistema sanitario no pueda asumir a la cantidad de personas que están saliendo afectadas. Y otra cosa, ahora un enfermo de COVID dura hasta 6 semanas en intensivo. Antes una persona podría sobrepasarla en un menor tiempo, ahora se extiende más. Ese debe ser un tema del recetario de Guerrero Heredia. Mañana está Lidia Soto con medicina interna. Vamos a sugerir en el chat que tenemos mañana o la semana que viene, porque ese debe ser un tema de un intensivista o un neumólogo. ¿Qué está pasando ahora mismo con los pacientes que están yendo a cuidado intensivo? Porque anteriormente se veía que el que iba a cuidado intensivo eran 2 vías. O se complicaba rápidamente, a los 3 o 4 días lamentablemente moría, o en 3 o 4 días la situación se resolvía, mejoraban los pulmones y podría ir a sala. Ahora estamos viendo, Olga, pacientes con 3 semanas en cuidado intensivo, sin ninguna mejoría. Y nosotros, a los médicos, sabemos que cuando nosotros tenemos pacientes con esa larga estancia en cuidado intensivo sin mejoría, a nosotros no nos gusta eso. O sea, los 2 vías son malas. El paciente que empeora, el paciente que se quede estático tanto tiempo, uno no le gusta porque sabe que en cualquier momento se puede caer de un momento a otro. Entonces, eso es un tema interesantísimo que, claro, en Habla los Cirujanos quizás no lo vamos a manejar, pero en uno de nuestros programas está eso en agenda, ver si hay alguna noticia, si hay alguna variedad de alguno de estos virus, porque lo que estamos viendo en este rebrote actualmente, que los pacientes se están, una palabra que utilizamos, cronificando en las unidades de cuidado intensivo. Están pasando días y semanas y no se ve una mejoría. Eso es una, señores, de los factores que ha llevado a que también las unidades de cuidado intensivo estén full, estén totalmente llenas, porque no hay la rotación que usualmente hay en las unidades de cuidado intensivo. Esto es un tema también a tratar, a nosotros averiguar qué está pasando aquí. Y en la población joven, yo vi un caso que la prensa recogía la semana pasada, vi otro caso esta semana, al inicio de esta semana, de personas no mayores de 25 años que habían fallecido con una salud perfecta. Y ahí surge la pregunta, que no es un hecho porque es simplemente algo que estoy proponiendo, de si quizás haya evolución en el virus y pueda afectar precisamente con mayor facilidad a gente joven, y por tanto tener estos casos. Yo no tengo los datos clínicos, hablan de las variantes. Yo no quiero venir aquí a hablar de que si en Haití hay, porque esos son rumores. Yo soy un médico con un seguimiento de los avales científicos muy rectos, y hasta que a mí no me demuestren eso, yo no puedo venir sobre todo a este programa, que es el programa de salud más importante de la República Dominicana, a hablar sobre eso, porque no tengo las evidencias. Ahora, la historia está mostrando un camino como que hay pacientes más jóvenes infectados, y tiene que haber, porque hay la parte de ya adultos se vacunó completamente, pero hay pacientes jóvenes complicándose rápidamente, Olga. ¿Y usted? Es una realidad. Bueno, es una de las cosas que nosotros precisamente debemos llamar la atención en este momento. La gente joven, además de que ya está siendo más afectada por el virus, cada día se ven. De hecho, vi una nota que planteaba unos 30,000 casos de jóvenes desde que inició la pandemia que habían sido afectados. ¿Tienes el número de los afectados hasta ahora en República Dominicana? Sí, se puede conseguir de inmediato. ¿Cuántas? Hablamos de casi 300,000 personas, creo que dicen las autoridades. Sí. A mí me parece, y esto no me tilden de tremendista, yo no tengo los datos oficiales de esto, ni tengo los números, pero a mí me parece que en este país hay más de 3 millones de infectados. Yo creo que desde sí. que comenzó esto.
No hay ninguna duda de eso. Debe haber más de 3 millones, porque ¿sabes? En todos nuestros entornos, las familias, siempre va a haber un 25, un 30% de 3, 4 personas que han sido afectadas por el virus. Y que mucha gente sí ha pasado por el virus y se entera, por ejemplo, hay gente que se entera cuando va a donar algunos sangre. Algunos se han enterado, sí. Que simplemente le dicen, usted está pasando por un proceso inflamatorio o infeccioso, sí, o probablemente le dio o lo está pasando. Y mucha gente entiende que pues por eso ya pasó, ya no tiene ningún problema porque ya está inmunizado. Entonces, esa es una de las preguntas que yo tengo, doctor. Ya tenemos más de un año en pandemia. Ya hemos completado cierto nivel de la vacunación, gracias a Dios. Ahora, ya después de que la vacunación ha sido implementada y que ya buena parte de la población la tiene, ¿debemos seguir con los mismos criterios de alejamiento, de distanciamiento social? Vámonos a lo científico, Olga. Tú un programa científico. Por ejemplo, New York actualmente acaba de permitir que las personas que tienen su esquema de vacunación completo pueden estar sin mascarilla en el aire libre. O sea, todavía exigen mascarilla en sitios cerrados, hay limitación de la cantidad, pero New York acaba de permitir estar sin mascarilla en algunos sitios. O sea, y lo hicieron, claro, por datos que tienen de su CDC, que es la Comisión esta de Infección de los Estados Unidos. O sea que tu comentario va encaminado hacia esa realidad. O sea, en algún momento, en las próximas semanas o meses, nosotros iremos decantando, disminuyendo quizás las medidas restrictivas, pero sobre todo ahora mismo en este país no se puede. Ahora mismo en este país no estamos en ese punto. Creo que sí, vamos a estar pronto porque estamos vacunando a buen ritmo. La persona en algún momento como que se decayó, pero ya la gente entendió la importancia. Se ha insistido por todos los medios de comunicación, todos los programas de salud, los programas que no son de salud. La importancia, señores, de vacunarse, porque de esa manera nosotros podemos lograr la famosa inmunidad rebaño, la famosa inmunidad de que nos va a permitir que este virus vaya decayendo él solo. Y sí, a tu pregunta es que Nueva York permitió ya estar sin mascarilla. Sí, creo que las condiciones para eso es precisamente que vayan a un lugar que puedan mantener el distanciamiento, que sea al aire libre, pero sí ya poco a poco está abriendo sus actividades normales. ¿Tú recuerdas el año pasado, en el primer rebrote, cuando Nueva York llegó a ser el epicentro? ¡Wow! Esas imágenes en su momento. Nueva York debe tener más del 50% de las personas que se afectaron de la ciudad completa. Muchos muertos y ahora una buena número de vacunados. O sea que definitivamente el mensaje debe ser que hay que seguir, señores, con los cuidados. Y yo, en mi caso, siempre he insistido aquí en Rumba FM, en el recetario de Guerrero Heredia, que la mascarilla es fundamental. Señores, la mascarilla es fundamental, no se me descuiden. Usted puede estar en un sitio con algunos amigos, si están a cielo abierto, quizás darse cierta libertad. Y el distanciamiento también funciona. En los últimos días también he leído muchos artículos, Olga, yo no sé si tú lo has revisado, con el tema de las gotitas de saliva. Sí. Que en algún momento se dijo que esa no era una vía importante de transmisión, pero ya se sabe que sí. O sea, por eso el distanciamiento, usted mantenerse alejadito cuando no hay mascarilla puesta, es una manera importante de prevención. Sabe, doctor, que yo creo que pasa algo interesante y es el tema de que existe información que suplen los medios en torno a lo que ocurre con el COVID y está por otro lado la información científica en relación a los avances del conocimiento del virus. Los medios de comunicación tenemos una responsabilidad que muchas veces no advertimos por el tema de que las redes sociales han modificado la forma en que la gente consume información. A veces los medios de comunicación estamos más interesados en lograr like o que te cliqueen la información que en informar efectivamente. Entonces, yo creo que esa parte... Decía una epidemióloga colombiana, una de las cosas más interesantes que yo he visto en esa pandemia, es que la diferencia de lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo, que nosotros tenemos una pandemia en donde la humanidad está informada,
segundo a segundo, caso a caso de esto. Y esto también, como tú muy bien, tú eres una comunicadora, tú eres una periodista, tú conoces el intríngulis de todo esto. Eso produce todo este desazón, toda esta desesperación de la gente, porque es informado. Inclusive creo que hay una página por ahí que te va diciendo segundo a segundo y tú ves los numeritos creciendo. O sea, estamos hiper informados, que no es tampoco bueno. Y hay algo peor que la hiperinformación, y es que no hay un criterio, no hay un sedazo de que la gente entienda que lo que está leyendo es verdad o es mentira. Ahora, para vender información que se ha vuelto una especie de mercancía muy importante que genera mucho dinero, la gente ve una cantidad de información y como es del COVID, que esto funciona para el COVID. Científicos dicen que esto funciona para el COVID. La gente va, cliquea, lo lee, se lo cree. Y yo creo que ahí es una parte importante de todo este tema que se ha tornado de redes sociales y de los medios de comunicación. Yo creo que como medios también debemos tener cierta responsabilidad y ser un poquito más consecuentes con la situación que vivimos. Y a partir de esa misma reflexión, quiero hacerle otra pregunta. ¿Usted considera que las medidas que tenemos en la actualidad como médico están en congruencia con la situación que vivimos de un tercer rebrote? Mira, yo tengo cierta diferencia con tu posición y no tenemos por qué tener la misma. Claro, eso es así. En el mundo, los confinamientos por ahora no han demostrado que resuelven el tema. Yo estoy de acuerdo con las restricciones, pero por ejemplo ahora mismo hay gente hablando que hay que volver a cerrar a las 12 del día. Bueno, yo creo que no se ha demostrado que eso a final de cuentas resuelve el tema. El virus, lamentablemente, que eso es algo que no se ha hablado mucho, eso va a seguir infectando. Hasta que no haya una inmunidad de rebaño, eso lo han dicho los grandes epidemiólogos en el mundo entero, los grandes virólogos. Esta pandemia no va a terminar. Inmunidad de rebaño es que le dé a muchísima gente, que mucha gente se vacune, le da 2, y que tengamos anticuerpos en nuestro organismo. Entonces, eso sí o sí le va a dar a una buena cantidad de la población. Entonces, señora, hay que entender también. O sea, tú tienes, lo que yo decía hace algunos meses aquí también, tú tienes que soltar, cerrar. Eso es una serie de truquear, vamos, un idioma que los dominicanos entienden mucho, porque también tú tienes un país. Claro. Tú tienes un país y tú cierras un país en 3 o 4 meses, la pandemia mejora, pero no vamos a tener país. O sea, ¿de qué vamos a vivir? ¿De qué se va a comer? O sea, no vamos entre nosotros mismos. Entonces, yo en cierta manera entiendo que es un juego de soltar, ver los números como están. Quizás estoy de acuerdo con una cosa que tú dijiste. Y es que quizás ese volver a recoger a veces tarda mucho. Ahí yo estoy de acuerdo contigo. Desde que uno detecta que alguna región se te está saliendo de la mano, recoge. Y veo la experiencia de otros países. En otros países hay regiones que la cierran, otras están abiertas. Yo soy un seguidor del tema del canal español. Me gusta mucho verlo. Y veo que hay regiones en España que están cerradas, otras están abiertas, porque epidemiológicamente lo dicta así, ¿entiendes? Sí. O sea, que no hay que tener, señores autoridades, no hay que tener miedo en volver atrás. Eso no significa fracaso. Claro que Eso no significa fracaso. Claro, yo quizás no estaría de acuerdo en volver a cerrar totalmente, pero algunas restricciones sí, o sea, medianamente. Yo creo que hay que jugar con eso desde el punto de vista de epidemiología. Yo creo que hay que hacer un análisis básico en torno a qué situaciones generan mayor cantidad de aglomeramiento y atacar por ahí. Yo creo que sí. Yo creo que ahí estamos de acuerdo. Por ejemplo, el mismo presidente daba la información de que en las zonas que la actividad económica principal es el turismo, no ha sido tan afectada. Y por tanto, eso ha permitido que se dinamice poco a poco y que se vaya recuperando lo que se había perdido. Sin embargo, hay aspectos de la vida social dominicana que han influido muchísimo, que yo entiendo que ha sido así. El tema del aglomeramiento para consumir en centros de expendio de alcohol. Llámese discotecas, drinks, uno lo vive por aquí todo el tiempo. Sí. Nosotros estamos en Naco. Cuando uno sale hacia su casa, uno tiene que pasar la Tiradentes y toda esta zona céntrica que está llena de negocios que tienen que ver con bebidas alcohólicas. También, Olga, la cotidianidad
usted tiene que, para desplazarse a su trabajo, tomar un medio de transporte masivo. Ese es otro elemento que tampoco se está observando. Uno guaguas, ve las metro, guaguas, los carros público, completamente. O sea, que es un tema. Pero también es el tema de que dicen, ok, tenemos una restricción, pero ¿quién vigila que se cumpla o no? Ese es un tema también. Dicen, ok, no puede. Supervisión. ¿Quién está capacitado para tener el equipo necesario? Aún lo quieren hacer las autoridades. ¿Cómo tú cuentas con un equipo necesario para tú supervisar las restricciones que estás implementando en todos los lados? Es difícil. Difícil. Es un asunto, como siempre se ha dicho y se ha manejado muchísimo ese tema, de que es un asunto de conciencia, es un asunto personal, individual, de tú entender que tal vez no te vas a morir de COVID porque eres joven y tienes salud, pero se lo puede pegar a mucha gente tu papá, que no va a aguantar. Abuelo, a tu tía. Por favor, sigámonos cuidando, sigamos con las medidas de mascarilla y distanciamiento social.